Bueno chicos, vamos a empezar. Ustedes fueron los sobrevivientes de este curso, entonces vamos a seguirle en donde nos quedamos. Ya hoy y mañana son las últimas clases, ya se acaba esto. Así que échenle ganas, ¿va? Bueno, activen sus cámaras, por favor. Para que vea que están ahí, que no estoy hablando al vacío. Gracias. Bien, la clase pasada nos quedamos empezando el tema de asentamientos, ¿sí se acuerdan? Vimos lo que era un asentamiento, vimos que había 3 tipos de asentamiento: los asentamientos elásticos, los de por consolidación primaria y los de consolidación secundaria, ¿cierto? Sí. Ok. Adriana, ¿nos puedes mencionar cuáles son los asentamientos elásticos? ¿En qué consisten? Creo que está trabado. Bueno. Ángel, ¿tú nos podrías comentar? Los asentamientos elásticos son aquellos, ¿cómo se puede decir? Cuando se nos podemos ayudar por el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, me parece, pero no me acuerdo muy bien cómo. Así es. ¿Qué es lo que era? Ok, recuerden que esos asentamientos se les llama también asentamientos inmediatos y ocurren directamente cuando ponemos una carga sobre el suelo, ¿sí? Es la carga que toma toda la estructura en conjunto de suelo, agua, vacíos, e inmediatamente después de colocar la carga. También hablamos de consolidación secundaria, de consolidación primaria y consolidación secundaria. La consolidación primaria es cuando ya pasó ese asentamiento inmediato y entonces empieza a haber filtraciones de agua. Entonces, a la deformación del suelo debido a la expulsión de agua por una carga, debido a una carga, a eso se le llama consolidación primaria. Entonces, la consolidación primaria es el asentamiento más importante en un suelo fino, porque ya habíamos hablado de cómo funcionan las relaciones de vacíos y todo eso, ¿no? Aparte, los suelos finos, al tener una baja permeabilidad, pues se va a tardar mucho tiempo en poder expulsar todo el agua que tienen adentro. Entonces, la consolidación primaria puede tardar muchos años. Bueno, después que se expulsó todo el agua, que eso dura muchísimo, está la consolidación secundaria. Esto ya es como una modificación en la estructura directamente del suelo, un acomodo de partículas. Entonces, tanto los asentamientos inmediatos como la consolidación secundaria no son muy relevantes cuando estamos hablando en suelos finos. Esos son muy bajos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a retomar un poquito más de hablar de asentamientos de consolidación primaria. Nos vamos a enfocar y vamos a ver cómo se realiza la práctica de consolidación a muy grandes rasgos. Voy a presentarles mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla todos? ¿Sí? Bien. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? Es medir la disipación de la presión de poro de un suelo
a incrementos de carga respecto al tiempo. Esto es consolidación, básicamente, ¿no? Luego, determinar la curva de compresibilidad del suelo y su relación de sobreconsolidación. Ahorita vamos a ir explicando cuáles son estos elementos y para qué sirven. La norma STM es la 2435 de 2435, por si quieren buscarla después. En esta norma nos tenemos que basar. Les quiero mencionar que no solo existe la consolidación unidimensional, también existen otro tipo de pruebas que pueden hacer en donde pueden consolidar el suelo de manera horizontal y de manera vertical, es decir, en todo su volumen. Porque realmente en el campo sí, es cierto que el desplazamiento vertical es lo que más es lo que es más representativo para nosotros, ¿no? Y es mayor. El desplazamiento lateral es menor, pero cuando queremos tener como condiciones reales, pues tenemos que considerar que también el suelo se puede desplazar. En esta prueba, el suelo no se desplaza horizontalmente, está sujeto a un anillo. Que probablemente ustedes ya hayan visto esta prueba, pero a veces no se las explican, nada más la hacen y ya. Bueno, entonces aquí explicamos un poco de la consolidación primaria. Así es como funciona básicamente la consolidación primaria. Tenemos un suelo que está cubierto con agua, el resorte representa el resorte representa la resistencia del suelo, y si aplicamos una carga, pues el resorte va a ir bajando, y si tenemos agua aquí adentro, pues esta agua va a ir saliendo por este tubito, ¿no? Es lo que pasa con la consolidación primaria. Ahora, la consolidación primaria no solo puede ser debida a cargas estáticas, a aplicaciones de carga, también puede ser por el peso propio del suelo. Por ejemplo, si tenemos aquí un suelo y está parcialmente saturado, pues va a tener un peso menor que si está saturado. Si de repente llegan las lluvias y ese suelo se satura, pues va a pesar más. Entonces el suelo de abajo va a tener más peso y va a ir expulsando agua que tiene atrapada en sus poros. También, por ejemplo, cuando hay encharcamientos muy grandes, cuando tenemos como lagunas o lagos inexistentes, como el lago de Texcoco, pues cuando se inunda provoca cargas y esto provoca deformaciones. Cuando se seca provoca expansiones y es por eso que está todo el tiempo agrietado. Sí, como les digo, cambia la posición del nivel de aguas freáticas y de secación. Eso incluye el ejemplo que les di del lago de Texcoco. Bueno, esto ya lo platicamos, los 3 tipos de asentamientos. Y este es otro ejemplo para explicar el fenómeno de consolidación primaria. Por ejemplo, si tenemos un estrato de arcilla entre 2 estratos de arena, pues la arena es un material altamente permeable. Entonces, cuando se satura, cuando llegan las lluvias, cuando está el nivel de aguas freático, el agua va a pasar muy rápidamente sobre el estrato de arena, va a llegar al estrato de arcilla hasta que éste se sature. Cuando este estrato está saturado y existe alguna carga a la que esté sometida la arena, ya sea por agua o por rellenos, por lo que sea, entonces el estrato de arcilla empieza a drenar el agua que tiene interior. Y como tenemos 2 estratos permeables, es como si pusiéramos 2 piedras porosas y en medio pusiéramos una pastilla de arcilla. Entonces estos estratos que son permeables le va a ayudar al estrato de arcilla a ir sacando toda el agua que tiene. Si por el contrario el estrato de aquí abajo fuera un estrato de arcilla también, o otro tipo,
Entonces el agua solo podría drenar por la parte de arriba. Entonces el agua siempre drena del lado de donde tenemos el estrato menos permeable. Bien. ¿Qué más? Vamos aquí. Ok. Entonces, la prueba de consolidación lo que quiere hacer es representar este mismo fenómeno que puede pasar en campo, pero en el laboratorio. Fue sugerido por Terzaghi en 1925 y está muy viejito. Y pues consta de varios elementos mecánicos, que son, primero, pues la cazuela, así le decimos, la cazuela donde va a ir el espécimen. El espécimen va a ir como hecho un sándwich por unas piedras porosas. Vamos a aplicarle la carga con un marco de carga y vamos a ir midiendo las deformaciones con un deformímetro o un extensómetro. También se puede ir midiendo la presión de poro, la disipación de la presión de poro. ¿A qué me refiero con la disipación de la presión de poro? ¿A qué tanta agua va a estar siendo expulsada y en cuánto tiempo? Esto es algo que no medimos, por ejemplo, en la FES. Bueno, la muestra se coloca primero dentro de un anillo metálico de dimensiones que son casi usualmente de 63.5 milímetros o de 25.4 milímetros de espesor. Entonces, en esta prueba vamos a ir aplicando diferentes cargas en 24 horas aproximadamente. Entonces vamos a ver. Aquí está nuestro material. Esto ya no lo vamos a ver. También hay que considerar la calibración de básculas, de horno, y también se calibra el consolidómetro para ver que lo que midamos sea realmente lo que estamos aplicando. ¿Y por qué se calibra? Porque la base y la parte superior en la parte superior de la muestra y en la base vamos a ponerles unos como actuadores de carga metálicos para que la carga se distribuya de manera correcta. Entonces, esos, aunque son metálicos, cuando hay mucha carga aplicada, existen pequeñas, muy pequeñas deformaciones. Puede ser que casi nulas, ¿no? Pero con el tiempo puede ser que haya un poco de deformación, también debido a la temperatura y todo eso. Entonces, en la calibración del consolidómetro, lo que hacemos es colocar esas piezas metálicas que van arriba y abajo de nuestra muestra y aplicarles las cargas que le aplicamos a una prueba normal y ver cuánto se deforma. Cuánto se deforma esas dos placas para tomar en cuenta esa deformación cuando nosotros realicemos nuestra prueba. Bueno, entonces la muestra pues debe ser inalterada. Todas las muestras tienen que ser inalteradas cuando vas a determinar propiedades mecánicas. Entonces con mucho cuidado vamos labrando la muestra y la vamos metiendo, por ejemplo, si en un tubo Shelby o en una muestra cúbica, de tal manera que me quede dentro del anillo. Este es el anillo de consolidación. Entonces, ya que quedó el suelo adentro y que no, sin modificar obviamente nada de sus propiedades, lo vamos a enrasar, que quede hasta el borde. Y ahora sí lo vamos a colocar las piedras porosas, bueno, el papel filtro, piedras porosas, que tenemos que saturar previamente. Luego la colocamos en la cazuela y la llenamos de agua, la vamos a saturar. Esto para que no se vaya a secar la muestra, como la vamos a dejar muchos días, pues para que no se altere tanto sus propiedades, pues vamos a hacer que permanezca húmeda todo el tiempo. Esto puede ser así o también podemos ponerles algodones húmedos
para que no se sature completamente la muestra y no haya cambios en las presiones, ponemos algodones húmedos y solo cuidamos que estén húmedos todo el tiempo. Esta es la basecita que les digo que es el actuador de carga, lo que se puede deformar. Ay, perdón. Bueno, ahora hay que colocarlo muy derechito y todo eso, colocar el flexómetro. Y le vamos a ir colocando cargas. Estas cargas son normadas y se colocan de esta manera porque ya se han hecho pruebas con varios tipos de suelo y se ha determinado que si pones una carga, ese tipo de carga en 24 horas, entonces la muestra se va a deformar ya de tal manera que llega a su máxima deformación en 24 horas, ¿sí? Pero esto no siempre es real. Entonces ustedes pueden proponer otros tipos de cargas dependiendo del suelo y de la experiencia. Bueno, entonces, primero se coloca una pesa. Bueno, este consolidómetro no es un consolidómetro de palanca como el que está en la FES. Es un consolidómetro que está directamente la carga apoyada. La ventaja del consolidómetro de palanca es que al colocar esa distancia en la carga, pues hacemos un momento mayor. Entonces, si tú colocas, si ustedes colocan 0.5 kilogramos en un brazo de palanca, lo vas a multiplicar por 10 y realmente la carga que estás aplicando no es 0.5, es de 5 kilogramos. Y la de 8 no es de 8, es de 80. Es por eso que es muy conveniente utilizar los de palanca. Ahora vamos a ir colocando la carga inicial, es de 0.5. Después vamos a irla doblando. 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos y hasta 8 kilos. Y después vamos a ir midiendo el micrómetro. Primero a los 6 segundos, a los 15, a los 30, al minuto, a los 2, a los 4, a los 8. Después cada hora. Sí. Aquí está, ¿no? Un ejemplo. Esto va a ser para la primera carga de 0.5. Luego, llegamos al día, por ejemplo, si lo pusimos a las 3 de la tarde, llegamos al día siguiente, igual a las 3 de la tarde y vamos a colocar la pesa de ahora de 1 kilogramo y vamos a empezar a medir. Realmente la prueba es sencilla, la cosa es el análisis. Bueno, después que llegamos a los 8 kilogramos, vamos ahora a retirar la carga. Y vamos a hacerlo primero quitando las 3/4 partes de la carga total. Y después la mitad de la carga que reste. Esto es más rápido. Entonces, ahora sí vamos a ver los cálculos. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Hay una actividad que les subí en este tema, que es una hoja de Excel. Por favor, ábranla. Díganme si la pueden ver bien. Ahorita les digo cuál es. Es esta. Es la actividad 10. Estos son los datos de una práctica de consolidación. Entonces ya tomaron sus datos iniciales de la muestra.
Y aquí están las lecturas micrométricas de cada incremento de carga con respecto al tiempo, hasta 8 kilogramos, y también las de descarga. Vamos a trabajar sobre eso. Aquí está. Entonces, ahora les explico. ¿Ustedes vayan abriéndolo mientras? Bueno. Entonces, la finalidad de esta práctica es llegar a esta curva, que es la curva de compresibilidad, en donde vamos a graficar el cambio de la relación de vacíos contra el esfuerzo que aplicamos. La línea azul representa la carga y la línea naranja representa la descarga. Esto es sumamente importante para el cálculo de los asentamientos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un esfuerzo inicial, que es el peso del suelo, ¿no? Acuérdense que todos los suelos están sometidos a esfuerzos porque están cargando suelo encima de ellos. Entonces, por ejemplo, si en un estrato mi esfuerzo inicial es de 0.2, por aquí, y entonces de repente, cuando yo calculo mi cambio de esfuerzo, que es todo lo que calculábamos con Boussinesq y todo eso, y con el cambio de esfuerzo, mi esfuerzo se incrementa hasta, por ejemplo, 1, entonces va de aquí hasta acá. Entonces, si yo tengo esta curva, yo ya sé cuánto va a cambiar en mi relación de vacíos. Y con esto podemos sacar una relación y saber cuánto en centímetros se está deformando ese suelo. Es por eso que es muy importante la determinación de esta curva. Entonces, con nuestros datos tenemos que llegar a esta curva. Pero también existen otros elementos que nosotros podemos determinar, como son los coeficientes de compresibilidad volumétrica, y también podemos determinar indirectamente la permeabilidad de ese suelo. Y también el esfuerzo de preconsolidación. El esfuerzo de preconsolidación representa el esfuerzo al cual ha estado sometido el suelo en el pasado, el máximo esfuerzo al cual ha estado sometido el suelo en el pasado. También podemos calcular el coeficiente de consolidación o el coeficiente de variación volumétrica. Este factor representa la velocidad de cambio, la velocidad con la cual se va a ir expulsando el agua. Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, cuánto tiempo necesitamos para llegar al 100% de la consolidación, pues simplemente si tenemos este factor, el factor tiempo es una constante que luego vamos a ver, y la altura del estrato, pues simplemente despejamos el tiempo. Entonces, este coeficiente se calcula de dos maneras. Con la ayuda de las curvas de consolidación. Las curvas de consolidación representan la deformación lineal contra el tiempo y se van a calcular por cada carga. Vamos a ir haciéndolo, no se preocupen. Entonces, cálculos. Primero, si quieren vayan separando la información por... Bueno, yo la separé así por libros. O si quieren
hacerlo ahí mismo, no pasa nada. Bueno, entonces ya tienen todo su Excel. Aquí tenemos los datos iniciales. Entonces la primera carga es la de 0.5, ¿cierto? Entonces yo puse primero el tiempo. Tenemos el tiempo y la lectura inicial del micrómetro. Vamos a calcular la deformación lineal por etapa. La deformación lineal por etapa se calcula restando la lectura inicial del micrómetro, las lecturas subsecuentes y la deformación del aparato. La deformación del aparato, aquí está, aquí se las puse, es 1. Esta deformación del aparato se obtuvo de la calibración del consolidómetro. Entonces, bueno, primero tenemos 0, que no tenemos ninguna carga. Después vamos restando la lectura inicial menos la lectura que tenemos en ese renglón. Y así sucesivamente. Por favor, váyanlo haciendo. Este es cuánto se va a deformar por cada incremento de tiempo. Porque aquí no empezamos en ceros, nuestro micrómetro no empezó en ceros. Entonces vamos a corregir para que empecemos en ceros. ¿Ya está esa parte? Bueno, si no me dicen nada me voy a ir siguiendo, ¿ok? Bueno, después vamos a calcular la deformación lineal. Esta sería la deformación lineal acumulada. Entonces simplemente vamos a ir sumando todas las deformaciones lineales por etapa. O sea que al final nos llega una deformación de 1 milímetro. Ahora vamos a calcular nuestra deformación lineal corregida, que simplemente es la deformación lineal acumulada por la corrección del aparato, la deformación del aparato, que en este caso es 1, entonces no hay mayor problema. Lo multiplicamos por 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Continuamos entonces. Ok. Bueno, a continuación vamos con la deformación volumétrica. Esta fue la deformación lineal, simplemente en un eje. Ahora vamos a ver cuánto se deformó de manera volumétrica. Entonces tenemos la deformación lineal corregida sobre la altura inicial. Bueno, aquí no viene así, pero es la altura inicial por 100. Deformación lineal corregida sobre la altura inicial, que es 20 centímetros, por 100. Esa es la deformación volumétrica. Luego vamos a calcular el cambio de la relación de vacíos por etapa. Que va a ser igual a nuestra relación de vacíos. La deformación volumétrica sobre 100. Eso es nada más para darla en centímetros.
No, no es cierto, es para quitar el porcentaje, perdón. Entonces, la deformación volumétrica sobre 100 por 1 más mi relación de vacíos inicial. Aquí está. Cambio de relación de vacíos por etapa. Seguimos. Después, vamos a hacer todo. Y vamos al cambio de relación de vacíos acumulado. Esto es la relación de vacíos inicial menos el cambio de la relación de vacíos por etapa. Para todos. Al final nos queda que la relación de vacíos inicial era de 4.65 y nuestra relación de vacíos final terminó en 7.041. Obviamente se fue disminuyendo, ¿no? Los espacios vacíos se van reduciendo cuando aplicamos el esfuerzo. Finalmente, nos queda el cálculo del volumen final, el cual para la etapa de carga es el volumen inicial de la muestra menos la deformación lineal corregida sobre 10 por el área inicial de la muestra. Finalmente, el cambio de volumen en porcentaje es el volumen final entre el volumen inicial por 100. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todos ya tienen los valores? Voy a ponerle mis resultados para que tengan los mismos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos todos los elementos para nuestra primera carga. Ya tenemos nuestro primer punto en nuestra gráfica de compresibilidad. Ya sabemos cuánto va a cambiar. Sabemos que primero tenemos un esfuerzo. Si tenemos un esfuerzo de... Perdón, mi esfuerzo es carga sobre el área. Para una carga de 0.5 tengo... bueno, y estoy utilizando un brazo de palanca de 10 kilogramos. Entonces sería 0.5 por 10 sobre el área. Me da un esfuerzo de 0.11. Ya sabemos que nuestra relación de vacíos para 0.11 kilogramos centímetro cuadrado es de 7.041. Entonces ya tenemos el primer punto, que es este. Tenemos que hacer lo mismo para las demás cargas y descargas. Ahora, vamos a calcular el coeficiente
de variación volumétrica o el coeficiente de consolidación. Vamos a dibujar las dos gráficas de curvas de consolidación. Les dije que la curva de consolidación es la deformación lineal acumulada versus el tiempo. Entonces, hay dos métodos para calcular este coeficiente: el método de logaritmo del tiempo y el método de la raíz. Este método de logaritmo fue diseñado por Casagrande y este por Taylor, que en lo personal me parece más útil el de Taylor, pero vamos a ver los dos. A ver. Entonces vayan haciendo la gráfica, por favor, para que vayan calculando esta parte. Entonces, esas curvas que ven ahí, ustedes están un poquito feas, ¿no? Pero si tuviéramos un comportamiento idóneo, tendríamos que tener... No encuentro. Tendríamos que tener unas curvas algo así. Entonces, primero vamos con el método de logaritmo del tiempo. ¿Ya tienen sus gráficas? ¿2 centímetros o 20 centímetros de qué? ¿De la altura? Es que si estás trabajando en milímetros, son 20 milímetros. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya tienen, sus gráficas de deformación contra logaritmo de tiempo y deformación lineal acumulada contra raíz del tiempo. Bueno, entonces continúo. El método de logaritmo del tiempo, ¿sí? Primero dice, extienda las porciones de línea recta de las consolidaciones primaria y secundaria hasta que se intersecten en A. La consolidación primaria es cuando tenemos cambios de deformación y la consolidación secundaria es cuando ya no tenemos cuando casi se aplana la deformación. Entonces, en la gráfica que ustedes tienen no está tan representada como en esta que les estoy presentando aquí en la pantalla. Entonces tienen más o menos que estimar ustedes en dónde termina esa deformación. ¿Ok? Entonces vamos a prolongar esta línea y esta línea en un punto A. Entonces, ustedes háganlo en su gráfica. La ordenada de A es representada por la deformación al final del 100% de la consolidación primaria. Entonces, esta deformación que corresponde a este punto A es la deformación al 100%. Luego, la porción curva inicial de la gráfica es aproximadamente una parábola sobre la escala natural. Seleccione los tiempos T1 y T2 sobre la porción curva tal que T2 es igual a 4 T1. Vamos a seleccionar primero nuestro T1, que es donde va a iniciar la curvatura, donde empieza la curvatura. Ahí vamos a seleccionar T1.
Luego, si por ejemplo, aquí tengo que T1 es igual a 2 y sé que T2 es igual a 4T1, es como 2 y algo. Entonces, 2 por 4, 8. Entonces mi T2 sería en 8. Aquí lo hice diferente, pero ustedes háganlo como consideren. Al final es un método gráfico. Ustedes tienen que ver sus consideraciones. Ajá. Bueno, ya seleccioné T1 y T2. Me voy a la gráfica. Y mido cuánto es la diferencia de alturas entre T1 y T2. Eso va a ser mi X. Este valor X lo voy a trasladar a mi punto en T1. Elevo esta X y voy a ver qué deformación le corresponde. La deformación que le corresponda va a ser nuestra deformación inicial. ¿Sale? Al 0% de la consolidación. Después que ya tengo de 100 y de 0, voy a medir cuánto es la diferencia entre aquí y aquí. Y lo voy a dividir entre 2. Esa va a ser mi D50. Mi deformación al 50% de la consolidación. Esa deformación al 50% la voy a recorrer hasta donde intersecta mi curva y voy a medir el tiempo al 50% de la consolidación primaria. Entonces, por favor, si me dicen cuánto es ese valor o si tienen alguna duda, me pueden decir el valor de T50. ¿Quieren que se los vuelva a explicar? Ok, ahí va de nuevo, Váyanlo haciendo en su gráfica para que entiendan mejor. Yo sé que esta curva está muy fea, pero ustedes imagínense más o menos dónde está la curvatura. Por ejemplo, aquí si está recta, pues aquí empieza como aquí empieza mi consolidación. Bueno, ahí va otra vez. Primero vamos a intersectar la consolidación primaria y la consolidación secundaria, ¿no? La consolidación primaria pues es toda la deformación y la secundaria es cuando ya no hay deformación o empieza a haber muy poca deformación. Entonces en la curvatura de abajo ustedes intersectan la línea que viene recta como pendiente y la línea que está acostada. Ese va a ser mi punto A. Ese punto, su correspondiente deformación va a ser la deformación al 100% de la consolidación primaria. Ahora, vamos a determinar en qué punto empieza la consolidación primaria. Por ejemplo, aquí, en esta parte inicial, todavía no hay deformación, empieza a haber deformación hasta este punto. Entonces, en el punto donde empieza la deformación, va a ser nuestro T1.
en su gráfica, este sería el T1, porque empieza directamente. Ajá. Aquí no le hagan caso a estas líneas. Esa es otra cosa. Bueno, entonces, ya que tengo mi T1, yo les dije que era este punto, van a ver cuánto mide este punto. No sé cuánto mide. No veo, 2, 3, 4, 5. Como 5 aproximadamente. Entonces, ya que tengo T1, yo sé que T2 es igual a 4T1. Entonces, para calcular T2, solamente hago, si dije que era 5, es 4 por 5, ¿no? 20. Y ahí coloco T2. Y las voy a trasladar hasta donde cruza mi curva. Después voy a medir la diferencia de alturas entre T1 y T2. Aquí dijimos que era 20, ¿no? Entonces aquí está T2 y aquí está T1. Entonces hay que medir cuánto vale esta altura. Nos vamos hasta acá y vemos cuánto vale. Aproximadamente 0.05, ¿no? Bueno, 0.05. Ahora este valor de X lo vamos a trasladar hasta T1. Si dijimos que era 0.05, entonces ahora vamos a poner 0.05 por aquí. Y vamos a medir esa deformación. Esa deformación va a ser la deformación inicial, que es como 0.41. Y la formación al 100% fue aproximadamente 0.95. Vamos a decirlo así. Entonces vamos a ver la diferencia entre este punto y este punto y dividirla a la mitad. La deformación inicial menos la deformación al 100% entre 2. Y vamos a trazarla. El valor a la mitad. Y ese valor a la mitad va a ser nuestra deformación al 100%. Que es como 0.75, 74, algo así. Ustedes calculenlo bien. Después de encontrar esa deformación al 50%, la vamos a poner hasta nuestra curva y vamos a ver en qué tiempo cayó. Entonces más o menos fue como en 50 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya todos tienen su T50. Su tiempo el 50% de la consolidación primaria. ¿Sí? El mío dije que era... ¿Cuánto dije que era? Se me olvidó. 50, ¿no? 50 segundos. Puede variar. O sea, como ustedes hayan tomado sus deformaciones y todo eso. Bueno. Entonces, yo les dije que teníamos esta fórmula para el coeficiente de consolidación, el cual era, perdón, a ver, el cual era, permítanme,
No, aquí no está. Sí. Aquí está. El cual era el coeficiente de consolidación es igual a factor tiempo por la altura de mi estrato o mi altura de drenaje sobre tiempo. Y este factor tiempo está expresado aquí dependiendo del grado de consolidación que tengamos. Va del 0% hasta el 100%. Y la altura de drenaje vamos a tomarla dependiendo si tenemos drenaje en una sola dirección o en dos direcciones. En este caso, en nuestra prueba de consolidación tenemos drenaje en dos direcciones porque tenemos piedra porosa arriba y abajo. Entonces, este valor, esta altura va a ser 2 HDR. Entonces, si queremos calcular el HDR, pues tenemos que utilizar esta altura, que me parece que era de 2 centímetros entre 2. Sería de 10 milímetros, nuestro HDR. Y si tenemos un porcentaje de consolidación del 50%, entonces vamos a buscar aquí el 50, y su coeficiente, tu factor tiempo es 0.197. Es por eso que queda así. Entonces, el coeficiente de consolidación se calcula en función de estos valores al 50%. Entonces, TB es 0.197 y se obtuvo de la tabla para un grado de consolidación al 50%. Mi HDR sería, si lo quieren poner en centímetros, sería 1 centímetro cuadrado. Y nuestro tiempo sería 50 segundos, ¿no? Que es el T50 que calculamos de la gráfica. Entonces, esto nos va a dar un coeficiente de consolidación en centímetros sobre segundo, que es una velocidad. Entonces, este coeficiente representa la velocidad a la cual está siendo expulsada el agua. Nos queda de esta manera. A ver, ¿dónde está? Ese coeficiente nos queda de esta manera. Nos queda 0.00493 centímetros sobre segundo. Yo tomé un T50 de 40. ¿Sale? Este es para mi primera carga, el primer método. ¿Alguna duda hasta ahí? No, creo que no, o sea, ya haciéndolo a lo mejor salen las dudas. No quiero que la vayan haciendo para que precisamente saquen sus dudas. ¿Ok? Entonces calculen el coeficiente de consolidación para esta gráfica que estamos analizando, por favor. ¿Le quieren que les ponga la fórmula o les pongo esto? Creo que de todas maneras ya subí las presentaciones. Les voy a dejar la fórmula. Esta actividad, por su grado de complejidad, la voy a tomar como si fueran dos actividades. Entonces, traten de hacerlo bien.
¿Cómo vamos? Voy a volver a explicar todo, ¿vale? A ver, ya con esta tablita. Así tengo mi gráfica. ¿Sale? Ahora, en donde la pendiente disminuye, ahí empieza mi consolidación al 100%. Entonces voy a hacer una línea que sea más o menos la pendiente que tiene mi curva, mi recta más bien. En donde intersecte, más o menos ahí, la pendiente de la curva y en donde empieza la consolidación secundaria, que es donde disminuye la pendiente. Este punto de intersección va a corresponder a nuestra deformación al 100%. Bien. Después vamos a poner un punto en el cual inicie nuestra curva de deformación. En este caso, inicia luego la pendiente. Por lo tanto, el punto inicial lo tomamos como T1. Luego, yo sé que T2 es igual a 4T1 y T1 vale 2, 3, 4, 5, 6. Vale 6. Entonces, 6 por 4, 24, ¿no? Busco ese valor. Aquí más o menos. Y ese sería mi valor de T2. Ahora, por cada valor de T1 y T2 corresponde una deformación, ¿cierto? Deformación. La diferencia entre esas dos deformaciones es mi X, que es más o menos un valor de 0.5, 0.1, ¿no? Entonces ahora, esta misma diferencia la voy a colocar, pero ahora arriba de T1. Entonces me da un valor más o menos en deformación de 0.4. Entonces ya tengo mi deformación al 100% y al 0%, que es la deformación al 100% es como 0. No. ¿Cuánto sería? Como 0.95, ¿no? Dijimos. Ay. Perdón.
menos 0.4 entre 2, 0.275 tendría que ser la diferencia entre este y este. Si me paro aquí en 1.2, me da 0.925. No, perdón, no. 0.275, ¿no? Es la diferencia entre este y este. Entonces ahora voy a contar 0.725 a partir de este punto o de este punto. No importa, es a la mitad. Entonces si cuento, a ver, a partir de 0.4 tiene que quedar en 0.675. 0.675. Por aquí. Voy a ver a qué tiempo corresponde. Y ese va a ser mi tiempo al 50%. 10, 20, 30, 40, 50, 60, más o menos 60. Entonces mi tiempo al 50% es igual a 60 segundos. ¿Ya? Ahora, ya con este dato, nos vamos a los cálculos. Sabemos que la fórmula del coeficiente de consolidación es esta, y esto vale 60 segundos. Y HDR, que es la altura, vale 1 centímetro, porque se está permeando por los dos lados. Entonces tomamos únicamente la mitad. Nada más sustituimos en la fórmula y nos tiene que dar el coeficiente de consolidación en centímetros sobre segundo. Ahora sí ya me pueden decir qué valor les quedó. Me quedó 3.283 por 10 a la menos 3. Ok, sí, está bien. Es un factor razonable. ¿Los demás sí lo entendieron? No tiene que quedarnos igual a todos, porque es un método gráfico. Pero sí, tampoco les puede salir valores muy altos. Son valores chiquititos. Acuérdense que la velocidad con la cual ocurre la consolidación primaria es muy despacio, muy lenta. Los demás tienen... Si nos queda igual, ¿qué pasa? No pasa nada. Te tiene que quedar parecida. O sea, no te puede quedar 1, por ejemplo, o 0.02 o algo así. Ok. Es que a mí me quedó casi igual. Está perfecto. Bueno, espero que los demás también le hayan entendido. Bueno, muy bien todos. O sea, pero por ejemplo, si coinciden los valores con el mío y con el de otro compañero, no pasa nada. No, pues está mejor, porque así ya tienes la seguridad de que dos personas están mirando de la misma manera, ¿no? Ok. Sí. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente método para calcular el coeficiente de consolidación, que es el método de Taylor, de la raíz cuadrada del tiempo. Aquí también tienen que graficar la deformación, lineal acumulada y contra el tiempo, pero en raíz cuadrada del tiempo. Por eso yo hice una columnita aquí
en donde dice raíz de tiempo. Entonces van a calcular la raíz del tiempo contra la deformación lineal acumulada. Mientras hacen su gráfica, les explico. Este método es mucho más sencillo que el anterior. Primero tienes que dibujar una línea en donde inicie la curvatura de la gráfica. Es como una tangente. Entonces, donde inicie la curvatura, voy a dibujar una tangente, que es la línea AB. Luego voy a medir cuánto vale de mi origen a B, cuánto vale. Entonces, supongamos que vale 1. Y después voy a trazar la línea OC de tal manera que OC es igual a 1.15 de OB. Si OB vale 1, entonces OC vale 1.15. Ya, lo coloco. Después uno ese punto con el punto A. Y en donde intersecte mi gráfica, ese va a ser mi raíz del tiempo al 90% de la consolidación. Luego lo elevamos al cuadrado para quitarle la raíz y ya tenemos nuestro tiempo al 90% de la consolidación. Si utilizamos la misma fórmula de coeficiente de consolidación, solo que ahora tomamos como factor tiempo el correspondiente al 90%. Buscamos el 90% y corresponde a un valor de 0.848. 0.848. Mi altura sigue siendo de 1 centímetro y mi T90 va a ser este que calculé aquí. Sí, es mucho más sencillo y creo que se entiende mejor en las curvas. Entonces vamos a ver nuestra curva. Deformación contra raíz del tiempo. Entonces, donde inicia nuestra curva, vamos a colocar una línea tal que pase tangente. Esta va a ser mi línea A B. Aquí la dibujé, esta es la negra. Y cayó en un punto de más o menos, voy a dejarla en 300. 300. Entonces dijimos de 0 a 300. Y este punto es 1.15 veces esto. Entonces multiplico 300 por 1.15 y me da un valor de 345. Lo coloco en 345. Aquí no sé por qué lo coloqué aquí. Uh 1.15. 345. 2, 3, como aquí, más o menos. Ajá. Y ahora este punto lo voy a unir con el punto inicial que esté trabajando. Ahora, en donde cruce mi gráfica, está muy... Tengo los marcadores. Ay. Bueno, ya ustedes lo verán. Ahí está. A ver. Ahí está, ahora sí se puede ver. En donde cruce esta línea azul, que fue la última que dibujamos, sobre la línea de mi gráfica, de otro color,
ese va a ser mi tiempo de consolidación al 90%. Bueno, perdón, la raíz. Entonces aquí nos da un valor más o menos de 40, 35. Voy a ponerle yo 35. Entonces, si hacemos 35 al cuadrado, nos queda 1225. Este es mi tiempo al 90%. Entonces, ya con este valor, nos vamos a nuestra fórmula utilizando el factor tiempo de 0.848 en 1 centímetro, y aquí vamos a poner los 1200 y pico que nos quedó. ¿Sale? Así está mucho más sencillo que el anterior. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Lo repito. ¿Todo bien? ¿Puede volverlo para repetir? Es que a veces se corta su voz. Sí, no se preocupe. Bueno. Primero, dibujamos una línea que sea tangente a donde inicia la curvatura de nuestra gráfica. Si esta línea negra. Y medimos cuánto vale en la raíz del tiempo. Yo dije que valía aproximadamente 300. Luego ese 300 lo multiplicamos por 1.15. Nos da 345. Colocamos un punto ahí en 345 y lo unimos con nuestro punto inicial. En donde cruce esta última línea con la gráfica, ese va a ser mi raíz de T90. Y dije que nos salió más o menos un valor de 35. Si al 35 lo elevo al cuadrado, me da 1225. Y ese va a ser mi T90. Finalmente, lo sustituyo en mi fórmula y ya tengo mi coeficiente de consolidación. Que tiene que ser un poco parecido al calculado por el otro método. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, a mí me quedó, el de Casagrande me quedó 0.0493 y el Taylor 0.0021. ¿Sí? Es una diferencia de 0.002. ¿Sí quedó? Bueno, les había hablado de otros coeficientes que también pueden calcular. Otros de los coeficientes que pueden calcular son el índice el esfuerzo de preconsolidación, pero esto lo vamos a ver la próxima clase, yo creo, o si nos da tiempo al rato. Bueno, otro índice es el índice de compresibilidad, que representa la pendiente de la parte de carga de la curva de compresibilidad. Y se calcula despejando esta fórmula. Acuérdense que en todas las cargas tenemos una carga inicial y una carga final. Una relación de vacíos inicial y una relación de vacíos final. Las que tienen el 0 abajo representan los valores iniciales.
Bueno, creo que de esto no hay problema. Este es para las cargas y este es para las descargas, es el índice de expansión. La fórmula es la misma, solo que cambia, en vez de restarle la inicial menos la final, se resta la final menos la inicial. También tenemos el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que es el coeficiente de compresibilidad que expliqué anteriormente, 1 más la relación de vacíos inicial. Ya vimos lo de la ecuación de consolidación. Y la permeabilidad, si ya tienen los datos anteriores, nada más se calcula con el coeficiente de consolidación por el coeficiente de variación volumétrica por el peso específico del agua. Y ya, esos son los factores que ustedes van a calcular para cada etapa de carga y para cada etapa de descarga. No sé. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos ahorita lo tienen que calcular para cada incremento de carga. Solo que ahora nosotros iniciamos con esta relación de vacíos, con esta altura y con este volumen. Estos valores que puse en naranja van a ir cambiando, porque ahora cuando pusimos la carga de 1 kilogramo, nuestra altura ya no es esta, nuestra relación de vacíos ya no es esta, ni nuestro volumen. Entonces, ahora, para 1 kilogramo, vamos a utilizar nuestro valor de la relación de vacíos que calculamos al final de nuestra carga de 0.5, que es 7.041, que es cambio de E acumulado. Ese va a ser ahora mi relación de vacíos. Vamos a ponerle inicial porque natural no es. La altura inicial va a ser mi altura que tenía anteriormente menos mi deformación lineal acumulada y corregida, que era 1.005. Y mi volumen inicial va a ser el volumen final de la carga anterior, 83.69. Y así sucesivamente para la de 2 kilogramos, entonces ahora vamos a tomar los valores que calculamos para 1 kilogramo, ¿sí? Hasta llegar a los 8 kilogramos. Ahora, en los 8 kilogramos, cuando empieza la descarga, ahora en lugar de restarle, le vamos a sumar, porque vamos a ir quitando carga. Entonces, este sería mi inicial para mi descarga, ¿no? Pero mi inicial sería esta, 1.06. Ese sería mi inicial y la altura y todo eso, ¿no? Pero ahora para mi descarga va a aumentar, esta va a aumentar. Va a ser 1.12. Y mi altura ahora va a ser 0.49 más la deformación lineal acumulada, más 0.145. Y el volumen inicial, bueno, va a ser el volumen final. Y entonces ahora estos valores van a ir aumentando. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por cada etapa de carga y descarga, ustedes van a calcular los coeficientes y al final la curva de compresibilidad, que esa ya se las había explicado, ¿no? Por cada carga vamos a tener un esfuerzo
como tenemos un brazo de palanca que representa 10 kilogramos, vamos a multiplicar la carga por 10 entre el área. El área nunca va a cambiar porque es una sección circular. Entonces mi relación de vacíos calculado para 0.5, que es esta, va a corresponder a mi primer esfuerzo. Y este va a ser mi primer punto. Así vamos con todas las cargas y con todas las descargas. ¿Sale? Quiero que lo vayan haciendo, por favor, para que vean si tienen dudas, váyanlo haciendo de una vez en lo que queda de la clase. Y esta actividad 11 con la teoría que vimos el día de hoy ya la pueden realizar. Ah, bueno, no, todavía no. Bueno, déjenme explicarles algo y ya pueden continuar con su Excel, ¿sí? Solo una última cosa para que puedan hacer las dos actividades. Bueno, hace rato les hablaba yo de el esfuerzo de preconsolidación. Y les decía que el esfuerzo de preconsolidación es aquel esfuerzo máximo al cual ha estado sometido un suelo. Hay suelos en los que nunca ha habido otra carga más que el mismo suelo y el agua, ¿no? Y hay suelos, por ejemplo, en donde son muy comunes en la ciudad, en donde ya han puesto un edificio, entonces el suelo ya estuvo sometido a cierta carga, pero lo quitaron o lo derrumbaron, pero ese esfuerzo se sigue como, el suelo tiene como memoria. Entonces ya se aplastó y ya se expandió, pero esa expansión no es elástica, o sea, no regresa a su estado original. Entonces, para saber si un suelo ya ha estado sometido a una carga o no, nosotros calculamos ese esfuerzo de preconsolidación. El esfuerzo de preconsolidación es este, sigma c apóstrofe. Y nosotros, para saber si un suelo ha estado sometido a una presión mayor o menor, utilizamos la relación de preconsolidación, en donde si este esfuerzo es el mismo que el esfuerzo que le vamos a aplicar, que es la presión vertical efectiva presente, es como el esfuerzo que nosotros vamos a aplicar y el esfuerzo que ya ha estado sometido al suelo, decimos que el suelo está normalmente consolidado. Cuando esta relación es mayor a 1, quiere decir que la carga que existió antes es mayor o ha sido mayor que la carga que nosotros vamos a colocar. Entonces se dice que el suelo está preconsolidado. Y cuando es al revés, pues decimos que está sobreconsolidado. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque obviamente si un suelo ya ha estado anteriormente sometido a una carga más grande que a la que nosotros le vamos a someter, pues va a tener menos deformaciones. Entonces podemos visualizar cómo se va a comportar ese suelo frente a los asentamientos. Entonces, esta presión de preconsolidación se calcula con la gráfica, con la curva de compresibilidad. Aquí tenemos la primera parte de la curva, que es la carga, y existe un método gráfico para calcular ese esfuerzo.
Ahora pongan mucha atención, Establezca un punto en donde la gráfica tenga un radio de curvatura mínimo. O sea, en donde empieza a quebrarse la curva. En donde empieza a quebrarse y en donde empieza a tener una pendiente. Ese va a ser nuestro punto A. En el punto A vamos a dibujar una línea horizontal que va de A a B. Luego vamos a dibujar una recta tangente a este radio de curvatura, que va a ser nuestra AC. Ya tenemos la tangente y la horizontal. Luego vamos a dividir este ángulo que se forma, una bisectriz, vamos a hacer una bisectriz, y vamos a colocar una línea AD, tal que divida la mitad de este ángulo. Luego vamos a extender esta línea o esta recta, que prácticamente recta, que viene aquí, la vamos a extender de tal manera que corte nuestra línea AD. Ese punto donde corta la línea AD lo vamos a proyectar hacia abajo y vamos a ver el esfuerzo. Acuérdense que la curva de compresibilidad es relación de vacíos versus esfuerzo. Entonces, este punto va a ser el esfuerzo de preconsolidación. ¿Sí? Está sencillo. Está más sencillo que el anterior. Colocamos un punto donde empiece la curvatura, colocamos una horizontal, colocamos una tangente, lo dividimos a la mitad, luego prolongamos la línea que viene de abajo, en donde se corta la línea con la bisectriz, es el esfuerzo de preconsolidación. Y ya, si nosotros sabemos nuestro esfuerzo que vamos a colocar en el suelo, pues ya podemos conocer la relación de preconsolidación. ¿De acuerdo? Ya, este esfuerzo de preconsolidación también lo tienen que calcular cuando ya tengan su curva de compresibilidad, lo tienen que calcular también. ¿Sí? Entonces, en la actividad tienen que, acuérdense que esta actividad vale por 2. Tienen que determinar la curva de compresibilidad, determinar el esfuerzo de preconsolidación y graficar las siguientes variaciones: el coeficiente de permeabilidad, de consolidación por método de Taylor, de Casagrande, el índice de compresibilidad, el índice de expansión, coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y mencionar cuál es la aplicación e importancia de los datos obtenidos en esta práctica. Entonces, por favor, en lo que resta de la clase, vayan haciéndolo. Por si tienen alguna duda, me preguntan de una vez. ¿Sí? Les voy a dejar... ¿Quieren que les deje esta o la de 1 kilogramo mejor? Es esta de 1. Bueno, les dejo esta un ratito y luego les pongo la de 1, ¿sale? Váyanlo haciendo, por favor, y me comentan si tienen dudas. Voy a...